Los iroqueses o Haudenosaunee son un pueblo nativo de América del Norte que tuvo fuerte protagonismo en la conquista y colonización del noreste del continente norteamericano. Formaron un conjunto de naciones indígenas que crearon una organización política confederada, lo cual incrementó su poder efectivo sobre el territorio y las naciones vecinas. Esta confederación era conocida como la Liga Iroquesa o la Liga de las Cinco Naciones. Era una verdadera democracia representativa, hasta el punto que inspiró en sus principios a la propia Constitución de los Estados Unidos, que finalmente fue el principal antecedente para los sistemas federales en todo el mundo. Eran pueblos agricultores, basados en el cultivo de las tres hermanas, que consideraban una trinidad sagrada: el maíz, las calabazas y los frijoles. El maíz es una planta de crecimiento vertical. Los frijoles son plantas trepadoras que aprovechan el tallo del maíz para subir hacia la luz. Y las calabazas poseen hojas extensas que protegen el suelo de la erosión de las gotas de lluvia. Además, explotaban la población de búfalos de los bosques, o wood buffalo, que es una subespecie de búfalo semidomesticada que fuera casi extinguida en el siglo XVIII como resultado de los procesos colonizatorios. Las cinco naciones, cuya población total probablemente no excedía a los 100.000 habitantes, comprendía a los Mohawks, los Onondagas, los Oneidas, los Cayugas y los Senecas. Después de 1722 aceptaron la incorporación de los Tuscaroras del sudeste, que habían sido derrotados en su territorio ancestral en Carolina del Norte, y a partir de ese momento se hicieron conocidos como las Seis Naciones. Con el tiempo, y merced a la particular influencia de la colonización europea, absorbieron por cautiverio o refugio a personas de otras naciones, especialmente los hurones y los cheroquíes. Como resultado de las epidemias traídas por los europeos, la población total disminuyó considerablemente, tal vez un 50%. Los colonos europeos, que se establecieron en la cuenca del río San Lorenzo y en las costas atlánticas, fundaron núcleos poblados en sus respectivas colonias y desde el punto de vista comercial se dedicaron principalmente a la explotación de las pieles. Los iroqueses participaron activamente en ese comercio, lo que les permitió mantener una relación relativamente cordial con algunas colonias. La guerra entre Francia e Inglaterra, en 1760, por el control de sus respectivos territorios en América del Norte, facilitó el involucramiento de los iroqueses en la contienda. Ellos ya habían tenido un enfrentamiento con los franceses en la guerra llamada de los Castores, o también guerra franco-iroquesa. Esta guerra consistió en una serie de conflictos que se libraron en forma intermitente durante el siglo XVII en América del Norte, a lo largo del valle del río San Lorenzo en Canadá y la región de los Grandes Lagos, que enfrentaron a los iroqueses contra los franceses, quienes habían logrado alianza con los hurones y los algonquinos del norte. Esa fue tal vez una razón importante para que los iroqueses tomaran partido por los ingleses en la guerra franco-británica de la década de 1760. Gran Bretaña ganó la guerra contra Francia y por esa razón obtuvo el control de la provincia francesa de Quebec. Durante los enfrentamientos de los nacientes Estados Unidos con las fuerzas británicas, los iroqueses en general continuaron su alianza política con los ingleses. Finalmente, los límites de los nuevos territorios fueron definidos. Los británicos mantuvieron el control de Quebec, que denominaron Lower Canada, y la extendieron al oeste, al norte del lago Ontario, formando la colonia de Upper Canada.
Ambas colonias iban a ser el germen del futuro Estado y nación canadiense. Algunos grupos iroqueses quedaron del lado canadiense de la frontera, mientras que otros habrían de permanecer en territorios y reservas que quedaron incluidos en los Estados Unidos. En cierta medida esa situación todavía persiste. Por ejemplo, la tribu de los Seneca hoy está localizada en el estado de Nueva York. Los Onondaga también están localizados en Nueva York, al sur del lago Ontario. Por su parte, las dos poblaciones de la tribu Cayuga están localizadas en Ontario, en las reservas de Six Nations del Grand River, una reserva reconocida por el gobierno canadiense. Los Oneida, que estaban situados en el centro del estado de Nueva York, a medida que fueron perdiendo el control de su territorio ancestral, debieron trasladarse y en la actualidad hay 4 poblaciones a nivel federal. La nación india Oneida en Nueva York, la de Green Bay en Wisconsin, en Estados Unidos, y 2 en Ontario, la población Oneida en Six Nations del Grand River y la Oneida Nation del río Támesis o Thames en Southwold. Finalmente, los Mohawks, que originalmente habitaban en el estado de Nueva York y ahora están en varias reservas cerca de Montreal en Canadá, en Queenie Bay, al este de Belleville, en la orilla norte del lago Ontario, y también una comunidad Mohawk está localizada en el norte del estado de Nueva York, al sur del lago Ontario. La sexta tribu, los Tuscarora, habitaban el estado de Carolina del Norte, pero al ser derrotados, migraron al norte para unirse a la Liga Iroquesa, integrándose a la Confederación. Como se ve, todavía quedan numerosas poblaciones iroquesas en el noreste de América del Norte, tanto en Canadá como en Estados Unidos, pero se encuentran muy desperdigadas en varios núcleos de algunos cientos de familias en los estados de Nueva York y Wisconsin, en Estados Unidos, así como Ontario y Quebec en Canadá. En la actualidad hay unas 50.000 personas inscritas como pertenecientes a las 6 naciones en Canadá y más de 80.000 en los Estados Unidos, lo cual representa unas 130.000 personas autodefinidas como iroqueses y reconocidas como tales por los gobiernos de Canadá y Estados Unidos. A continuación desarrollaremos la segunda parte del video. Corría el año 1828. En la aldea iroquesa de Tonawanda, una joven Seneca, iroquesa, conocida por su nombre inglés de Elizabeth Parker, descendiente del gran jefe espiritual iroqués Handsome Lake, poco antes de dar a luz a su hijo, tuvo un sueño extraño. En el sueño pudo ver un enorme arco iris que unía la tierra de los Senecas con Búfalo, la ciudad de los blancos. Del arco iris pendían carteles de propaganda similares a los que colgaban los comerciantes blancos frente a sus puertas y ventanas. Al consultar a un anciano de su comunidad sobre el significado del sueño, este le dijo: su fama se extenderá de este a oeste y de norte a sur en su familia india y entre los carapálidas. Al nacer el niño se le puso de nombre Hassanoasta, que quiere decir el conductor. Para los ingleses escogió el nombre Eli. El joven Hassanoasta creció entre los Senecas aprendiendo las costumbres y la lengua de su gente. Con el tiempo, su madre llegó a ser consejera, Hoyanet, del caucus de la Haudenosaunee iroquesa, y su padre participó como guerrero bajo el liderazgo del gran jefe Red Jacket, Chaqueta Roja. Pasado algunos años, él mismo se transformaría en jefe de los Tonawanda Seneca. La madre de Eli, Hassanoasta Parker, enseñó a su hijo todas las tradiciones sénecas y además lo envió a una misión bautista cercana para que aprendiera las letras y artes que allí se enseñaban. Eli Parker aprendió inglés, latín y griego y ya a los 12 años
oficiaba de traductor e intérprete en las reuniones que tenían los jefes sénecas con los blancos. En abril de 1844, cuando apenas tenía 16 años, viajó a la ciudad de Albany para una reunión de los jefes sénecas con el gobernador neoyorquino William Polk. Durante su estadía, el joven Hassan Oazda recorrió las librerías y en una de esas visitas conoció a otro joven que estaba en Albany revisando los archivos del Estado. Su nombre era Lewis Henry Morgan y tenía 25 años de edad. Henry Morgan y un grupo de amigos de la ciudad de Aurora, en el estado de Nueva York, habían formado una logia a la que denominaban pomposamente la Gran Orden de los Iroqueses, a pesar de que ninguno de ellos había visto un iroqués anteriormente. Para Morgan, el hecho de encontrar y poder hablar con un iroqués de verdad fue un acontecimiento muy importante que habría de cambiar el curso de su vida. Eli y Lewis se hicieron amigos. Eli lo introdujo al mundo de los iroqueses, invitando a Lewis y sus compañeros a Tonawanda, donde les presentó sus familiares, y la logia de Morgan le financió sus estudios en la Kiowa Academy de la ciudad de Aurora. La amistad de Eli Parker con Henry Morgan se fue profundizando con el tiempo. Morgan fue adoptado en el clan del Halcón. Eli Parker se dedicó a estudiar Derecho y durante ese tiempo elaboraron un trabajo sobre la cultura de los sénecas. Este trabajo terminó con un libro que habría de transformarse en un clásico de la antropología mundial, uno de los primeros libros de antropología, The League of the Haudenosaunee or Iroquois, y que fuera publicado en Rochester, Nueva York, en 1851. A la fecha de la publicación, Eli Parker tenía 23 años y Henry Morgan 32. Si bien Morgan figura como el autor, dedicó el libro a Eli Parker expresando: los materiales son el fruto de nuestras investigaciones conjuntas. Como bien señala Jack Weatherford en su libro Indian Givers, How the Indians of the Americas Transformed the World, como decía, esta publicación que mencionábamos antes fue en gran medida la creación conjunta de Eli Parker y Lewis Henry Morgan. La antropología nació como la creación conjunta de un indio y un blanco dedicados a ayudar a sus respectivos pueblos a entenderse mutuamente. Los trabajos de Carlos Marx sobre un ejemplo de sociedad comunista se basaron en el caso de la tribu iroquesa de los Séneca, aunque quedaron inconclusos debido a su muerte. El propio Engels señalaba en su prefacio a la edición de 1884 que Carlos Marx se disponía a exponer personalmente los resultados de las investigaciones de Morgan cuando lo sorprendió la muerte. De acuerdo a Engels, en gran mérito de Morgan consistió en haber encontrado en las uniones gentilicias de los indios norteamericanos la clave para descifrar importantísimos enigmas no resueltos aún en la historia antigua de Grecia, Roma y Alemania. La adaptación marxista desarrollada por Federico Engels de los trabajos de Morgan se resumió en el trabajo del propio Engels titulado El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Todo lo anterior lleva a concluir que en la elaboración de los aspectos antropológicos de la teoría marxista fue fundamental la participación del séneca Hassan Oazda como colaborador de Lewis Morgan, cuyo nombre en la sociedad norteamericana se tradujo como Eli Parker. Fue una contribución iroquesa al pensamiento filosófico y antropológico universal. Esta presentación se basó en gran medida en un fragmento de mi publicación Amerrique, los huérfanos del paraíso, publicada en Montevideo en 1997.